Les diste todo, tu corazón sin reservas, tu confianza absoluta, tu lealtad incondicional, tu amor más puro. Estuvieron ahí, en tus mejores momentos, aplaudiendo tus logros, celebrando tus victorias, prometiendo que nunca se irían. Compartiste secretos que no le contaste a nadie más. Lloraste en sus hombros, oraste por ellos, construiste sueños con ellos. Eran tu familia elegida, tus amigos del alma, las personas que pensabas que estarían contigo hasta el final. Pero entonces, todo cambió. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las promesas se evaporaron como niebla al sol. Y un día te diste cuenta de que ya no estaban. Se fueron abandonaron, sin explicación, sin despedida, sin siquiera la decencia de una conversación final. Y ahora estás aquí, destrozado, mirando los espacios vacíos que solían ocupar, preguntándote ¿qué hiciste mal? Te revuelcas en la culpa pensando, amigo, y hubiera sido mejor amigo, si hubiera dado más, si hubiera sido diferente, tal vez se habrían quedado. Y la pregunta que te quema el alma es, ¿por qué? Dios, ¿por qué permitiste que las personas que más amé me abandonaran? ¿Dónde estabas cuando me daban la espalda? ¿Por qué no detuviste su partida? El dolor del abandono es único, porque no es solo pérdida. Es rechazo, no es solo ausencia, es traición silenciosa. Pero, ¿y si te dijera algo que podría transformar ese dolor en propósito? ¿Y si el abandono que te está matando es en realidad la liberación que necesitabas? ¿Y si Dios permitió que se fueran porque su presencia te estaba impidiendo llegar a donde Él te quiere llevar? Quédate hasta el final porque vamos a descubrir por qué Dios permite que la gente que amaste te abandone. Y cuando lo entiendas, el dolor comenzará a tener sentido. Has intentado entenderlo. Has repasado cada conversación, buscando el momento exacto en que todo se rompió. Has revisado mensajes antiguos, preguntándote, ¿dónde está la persona que escribió esas palabras de amor y lealtad? Ves sus fotos en redes sociales, viviendo como si nunca hubieras existido, riendo con gente nueva, mientras tú todavía lloras su ausencia. Y lo peor es que nadie entiende tu dolor. Te dicen, supéralo. Eran tóxicos. No valían la pena. Encuentra nuevos amigos, pero ellos no entienden que no es tan simple. Que el abandono deja una herida que no sana con frases motivacionales. Que hay días en que te levantas y lo primero que piensas es, me dejaron. Y el enemigo aprovecha ese dolor para susurrarte mentiras. Hay algo defectuoso en ti. Nadie se queda porque no vales la pena. Todos te abandonarán eventualmente. Estás destinado a la soledad, pero aquí está la verdad que el infierno no quiere que descubras. El abandono no es sobre tu valor, es sobre su temporada. No fue porque no eres suficiente, fue porque su propósito en tu vida se completó. Dios no causa el abandono, pero lo permite, porque ve algo que tú no puedes ver todavía. Que hay gente que solo puede salir de tu vida a través del dolor, porque si se quedaran, te destruirían. El enemigo dice, eres descartable, no mereces lealtad, morirás solo. Pero Dios declara, ante estoy protegiendo, limpiando tu círculo, preparándote para conexiones que no te abandonarán, porque estarán alineadas con tu destino. Tu abandono no es rechazo divino, es redirección divina. Considera a José en Génesis 37, cuenta que tenía 11 hermanos, en familia, en sangre, los que deberían haberlo protegido, pero lo odiaron por sus sueños. Y un día, esos mismos hermanos que crecieron con él, lo arrastraron, lo arrojaron a un pozo oscuro para morir. Y después, lo vendieron como esclavo. José gritó pidiendo misericordia, mientras ellos comían pan, ignorando sus súplicas. Génesis 42:21. Recuerda, verdaderamente, hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. El abandono de José fue brutal,
No fue por extraños, fue por su propia familia. Y durante años, José debe haber cargado ese dolor. Debe haberse preguntado, ¿qué hice para merecer esto? Pero años después, cuando José era segundo al mando de Egipto y sus hermanos estaban ante él temblando, José declaró en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy vemos, que es dar vida a mucha gente. Sin el abandono de sus hermanos, José nunca habría llegado a Egipto. Sin Egipto, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Sin esa posición, millones habrían muerto de hambre. Dios usó el abandono más doloroso para posicionar a José en el lugar exacto donde salvaría naciones. El abandono que sufriste no es tu fin, es tu reposicionamiento. Dios está moviendo piezas en un tablero que aún no puedes ver completamente. Ahora piensa en David. Tenía un padre que lo dejó cuidando ovejas mientras celebraba a sus otros hijos. Tenía hermanos que lo despreciaban y lo trataban como insignificante. Primera de Samuel 17:28 cuenta que cuando David llegó a ver la batalla contra Goliat, su hermano Eliab se encendió en ira contra él y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Su propia familia lo rechazaba. Después fue abandonado por el rey Saúl, quien pasó de amarlo a perseguirlo para matarlo. Luego, su mejor amigo, Jonatán, murió. Su esposa Mical lo despreciaba. Su hijo Absalón lo traicionó y trató de robar su trono. David conocía el abandono desde todos los ángulos, familiar, político, matrimonial, y en medio de ese dolor escribió Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. David aprendió algo profundo, que cuando todos te abandonan, Dios se acerca, que el vacío que dejan los humanos es el espacio que Dios llena con su presencia. David no habría escrito los salmos más consoladores si no hubiera experimentado el abandono más devastador. Tu dolor está escribiendo un testimonio que sanará a Maios. Mira Job. Sus hijos murieron. Su riqueza desapareció, su salud se destruyó. Pero lo más doloroso fue el abandono humano. Job 19:13 al 14 dice en Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Sus amigos más cercanos llegaron no para consolarlo, sino para acusarlo. Le dijeron que su sufrimiento era prueba de pecado oculto. Su esposa le dijo, «O maldice a Dios y muérete». Los que debían sostenerlo lo abandonaron en su momento más oscuro. Pero Job 19:25 declaran, «Yo sé que mi Redentor vive». Incluso abandonado por todos, Job se aferró a Dios y al final, Dios restauró todo lo que perdió y le dio el doble. El abandono de Job no fue permanente. Fue una prueba que demostró que su fe no dependía de apoyos humanos, sino de la fidelidad divina. Si algo en este mensaje está resonando en tu corazón, suscríbete al canal. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo a esta palabra porque necesitabas escucharla hoy. Pero el ejemplo más poderoso es Jesús en la noche antes de su crucifixión. Jesús fue a Getsemaní con sus discípulos más cercanos. Les pidió que oraran con él mientras sufría angustia extrema. Pero Mateo 26:40 dice, vino a los discípulos y los halló durmiendo. 3 veces Jesús regresó buscando apoyo y 3 veces estaban dormidos. Cuando llegaron los soldados a arrestarlo, Mateo 26:56 declara entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron, todos los que prometieron morir con él corrieron para salvar sus propias vidas. Pedro, quien juró nunca negarlo, lo negó 3 veces antes del amanecer. Jesús fue abandonado por todos en su hora más oscura. Colgado en la cruz,
incluso sintió el silencio de Dios, y clamó en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el Hijo de Dios experimentó abandono, ¿crees que tú estarás exento? El abandono no significa que fallaste, significa que estás en compañía de los elegidos que sufrieron antes que tú. Entonces, ¿por qué específicamente permite Dios que te abandonen? Primera razón, para revelarte quién es real y quién era actuación. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo, ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Las pruebas revelan carácter verdadero. La gente que se va cuando todo se pone difícil nunca fue tu verdadera tribu. Dios permite el abandono para limpiar tu círculo de relaciones superficiales y hacer espacio para conexiones genuinas que llegarán después. De segunda razón, porque su presencia te estaba limitando. A veces la gente que amas está bloqueando tu crecimiento sin que lo sepas. Te mantienen en tu zona de confort, refuerzan patrones viejos, te recuerdan constantemente quién eras en lugar de celebrar quién estás siendo. Dios los remueve porque tu próximo nivel requiere un nuevo círculo. Isaías 43:18 dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. Dios está haciendo algo nuevo, pero no puede manifestarse completamente mientras te aferres a lo viejo. Tercera razón, para enseñarte autosuficiencia emocional en Dios. Mientras tengas personas a quienes recurrir, ellas serán tu primer apoyo. Pero cuando todos se van, finalmente aprendes que Dios es suficiente. Salmo 62:5-6 declara al alma mía: espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. No seré sacudido. El abandono te obliga a construir tu fundamento sobre la roca que nunca se mueve, en lugar de sobre humanos que siempre fallan. Cuarta razón, para desarrollar compasión por otros abandonados. Segunda de Corintios 1:4 habla del Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Tu experiencia de abandono te califica para ministrar a otros que están pasando lo mismo. No puedes consolar genuinamente un dolor que nunca has sentido. Tu abandono no fue solo para ti, fue para equiparte, para ayudar a miles que vendrán después. Quinta razón, para que valores las conexiones correctas cuando lleguen. Si nunca experimentas abandono, das por sentado a la gente que se queda. Pero después de haber sido dejado, cuando Dios traiga personas que no huyen en las tormentas, las honrarás diferentemente. Las cuidarás ferozmente. Reconocerás el tesoro que son porque conoces el dolor de perder. Joyas que pensabas que eran reales, pero eran falsificaciones. Sexta razón, para que tu dependencia cambie de horizontal a vertical. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Mientras confíes más en personas que en Dios, tu fe será débil. El abandono reorienta tu dependencia hacia quien nunca falla. ¿Qué haces ahora con el dolor del abandono? Primero, perdona, no porque quienes te dejaron lo merezcan, sino porque tú mereces paz. El perdón rompe las cadenas que te atan al pasado. Efesios 4:32 dice: son amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo. Segundo, rechaza la mentalidad de víctima. No eres alguien a quien le pasan cosas malas. Eres alguien a quien Dios está reposicionando estratégicamente. Cambia la narrativa de abandono a liberación. Tercero, busca la lección. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué área de mi corazón necesita sanar?
¿Qué patrón necesito romper? Cuarto, establece límites saludables. No todos merecen acceso total a tu vida. Protege tu corazón sin cerrarlo. Y quinto, confía que Dios traerá nuevas conexiones. Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los solitarios. No te quedarás solo para siempre. Dios está preparando tu verdadera tribu. Gente que no solo promete lealtad, sino que la vive. Escribe en los comentarios: Dios reemplaza lo que se fue con algo mejor. Declárale, profetízalo sobre tu vida. Tu abandono no define tu futuro. Ruth fue abandonada por la muerte de su esposo, pero encontró a Booz. José fue abandonado por sus hermanos, pero encontró un palacio. David fue abandonado por Saúl, pero encontró un trono. Pablo fue abandonado por Demas en 2 de Timoteo 4:10, pero Dios levantó a Timoteo. Jesús fue abandonado por los discípulos, pero resucitó con todo poder. Y tú no te quedarás en el abandono. Saldrás con una revelación de la fidelidad de Dios que solo el abandono humano puede enseñar. Proverbios 18:24 dicen: hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano. Los que se fueron eran del primer grupo. Los que vienen son del segundo. Dios no desperdicia dolor. Está convirtiendo tu abandono en autoridad, tu rechazo en resurrección, tu soledad en santidad. Filipenses 1:6 promete: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha terminado tu historia. El capítulo del abandono es doloroso, pero prepara el capítulo de la restauración. Y cuando mires atrás, no dirás: me abandonaron. Dirás: Dios me liberó. No dirás: me rechazaron. Dirás: Dios me reposicionó. Porque lo que sentiste como el peor día de tu vida, Dios lo está convirtiendo en el primer día de tu mejor temporada. Levántate, seca tus lágrimas. No porque el dolor no sea real, sino porque el propósito es mayor. Tu tribu verdadera viene. Tu círculo genuino está siendo preparado, y cuando lleguen, entenderás por qué los anteriores tuvieron que irse, porque no había espacio para ambos. Y Dios siempre elige calidad sobre cantidad, propósito sobre popularidad, destino sobre comodidad. Tu abandono tiene fecha de vencimiento, pero tu restauración es eterna.